Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, como les prometí, nos sumergimos de lleno en el universo que nos tiene a todos enganchados, el de las series turcas. Y no una cualquiera, no, sino esa que ha conquistado nuestros corazones y ha desatado un verdadero huracán de comentarios y análisis online. Vamos a hablar de Serkan de Özge y de cómo su amor, al parecer, se enfrenta a una prueba de fuego, a una tormenta de proporciones épicas. El título, como habrán visto, no deja lugar a dudas: Serkan Özge, el amor vencerá la tormenta. Secretos revelados. Prepárense porque vamos a destripar cada giro inesperado, cada tensión creciente y, por supuesto, esos secretos que están saliendo a la luz y amenazan con derrumbar la relación que creíamos inquebrantable de nuestros protagonistas. Si eres tan fan como yo de esta serie, ponte cómodo y agárrate bien, porque te espera un festín de información jugosa, teorías conspirativas y, quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa que nos haga explotar la cabeza. Pero antes de empezar con el plato fuerte, como es tradición en este canal, quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo análisis, reseña, noticia o chisme jugoso sobre sus series y películas favoritas. Además, no se imaginan lo mucho que me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta comunidad de seriéfilos. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Serkan Özge, el amor vencerá la tormenta. Secretos revelados. Ese título ya promete drama del bueno, ¿verdad? Desde que la serie comenzó hemos sido testigos de cómo Serkan y Özge han construido una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, llena de química explosiva, miradas que lo dicen todo y momentos inolvidables que nos han hecho suspirar a todos. Pero como suele suceder en estas historias que nos roban el sueño, la felicidad perfecta no puede durar para siempre. Y ahora se cierne sobre ellos una tormenta, pero no una cualquiera, sino una de esas que amenazan con arrasar con todo a su paso, con dejar a su paso solo escombros. Lo primero que debemos hacer es diseccionar la naturaleza de esta tormenta. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, si nos guiamos por los últimos episodios que hemos visto y por los adelantos que han estado circulando por Internet, todo apunta a una cascada de secretos ocultos, guardados bajo llave durante años, que están comenzando a filtrarse a la superficie, como si la verdad ya no pudiera seguir contenida. Secretos que al parecer están relacionados con el pasado de Serkan, con su familia, y con decisiones que tomó en el pasado y que ahora, inevitablemente, lo están alcanzando como un boomerang. Uno de los secretos más impactantes, sin duda alguna, es el que tiene que ver con la verdadera identidad de su padre. Durante mucho tiempo Serkan ha creído una cosa, ha vivido aferrado a una verdad que consideraba inamovible. Pero ahora las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera completamente diferente, y parece que la verdad es mucho más compleja, mucho más dolorosa y, sobre todo, mucho más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. Esto, por supuesto, tiene un impacto directo y profundo en su relación con Özge, porque la confianza, ese pilar fundamental sobre el que se construye cualquier relación, se ve seriamente comprometida. ¿Cómo puede confiar en alguien que le ha ocultado una parte tan importante de su vida, una parte que define quién es y de dónde viene? Pero el pasado de Serkan no es el único foco de problemas. Özge, nuestra querida Özge, también tiene sus propios fantasmas rondando en el armario. Si bien ella siempre ha sido presentada como un personaje honesto, transparente y con una brújula moral inquebrantable, parece que también tiene algunas cosas que ocultar, secretos que ha guardado bajo 7 llaves. Pequeñas mentiras piadosas, omisiones que, aunque puedan parecer insignificantes al principio, ahora están cobrando una importancia crucial, amenazando con desestabilizar todo lo que ha construido con Serkan. ¿Qué secretos oscuros guarda Özge? ¿Por qué ha elegido mantenerlos ocultos, incluso a la persona que más ama? ¿Y qué consecuencias tendrá la revelación de estos secretos en su futuro juntos? La dinámica entre Serkan y Özge se ha visto transformada por completo, irreconocible. Ya no vemos esas miradas cómplices que traspasaban la pantalla, esas risas espontáneas que nos contagiaban de alegría, esa conexión innegable que los unía como si fueran uno solo. En su lugar, ahora hay desconfianza palpable en el aire, resentimiento contenido, palabras no dichas que pesan como plomo y una sensación generalizada de que algo se ha roto, de que la relación se está desmoronando poco a poco, como un castillo de arena frente a la marea alta.
Y es aquí donde entra en juego la pregunta clave que todos nos estamos haciendo: ¿podrá el amor, ese sentimiento que parecía invencible, vencer esta tormenta que amenaza con destruirlo todo? La respuesta, por supuesto, no es sencilla, ni mucho menos. Dependerá de una infinidad de factores, de una combinación de circunstancias que deberán alinearse para que el amor tenga una oportunidad de sobrevivir. En primer lugar, dependerá de la honestidad. Serkan y Özge deberán ser capaces de sentarse frente a frente y hablar abierta y sinceramente sobre sus secretos, sin guardarse nada, sin reservas, sin excusas que justifiquen sus acciones. Deberán mostrarse vulnerables, dejar caer las máscaras y exponer sus verdades, por dolorosas que sean. Deberán perdonarse mutuamente por los errores del pasado, por las mentiras dichas y las verdades ocultas, y aceptar que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. En segundo lugar, dependerá de la voluntad inquebrantable de luchar por la relación, de no rendirse a la primera de cambio. En momentos de crisis como este, es fácil dejarse llevar por el pesimismo, tirar la toalla y renunciar a lo que se ha construido con tanto esfuerzo. Pero si Serkan y Özge realmente se aman, si su amor es tan profundo y verdadero como nos han hecho creer, deberán estar dispuestos a hacer un esfuerzo extra, a ir más allá de sus límites, a superar los obstáculos que se interpongan en su camino, a reconstruir la confianza perdida ladrillo por ladrillo. Deberán demostrarse a sí mismos y al mundo que su amor vale la pena luchar por él. En tercer lugar, dependerá de la capacidad de aprender de los errores cometidos. El pasado es inmutable, no se puede cambiar ni borrar, pero sí puede servir como una lección valiosa para el futuro. Serkan y Özge deberán analizar detenidamente sus errores, identificar las razones que los llevaron a tomar las decisiones que tomaron, y asegurarse de no repetirlas en el futuro. Deberán aprender a comunicarse de manera efectiva, a expresar sus sentimientos sin miedo, a escuchar con empatía y a resolver los conflictos de manera constructiva. Pero, ¿qué papel crucial juegan los personajes secundarios en todo este embrollo? Bueno, como suele ser habitual en las series turcas que tanto nos gustan, los amigos y familiares de Serkan y Özge también tienen un impacto significativo en la trama, influyendo en sus decisiones y complicando aún más la situación. Algunos están ahí para brindarles su apoyo incondicional y ofrecerles consejos sabios, mientras que otros, quizás sin quererlo, complican aún más la situación con sus acciones e intrigas. Por ejemplo, la exnovia de Serkan, Ayse, esa sombra del pasado que siempre está rondando por ahí, sigue sembrando dudas y creando confusión en la mente de Özge. Si bien ella insiste en que solo quiere ser amiga de Serkan, es evidente que todavía siente algo por él, que no ha superado por completo su relación y que no está dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. ¿Será Ayse la causante definitiva de la ruptura entre Serkan y Özge? ¿Estará dispuesta a hacer todo lo posible para reconquistar el corazón de Serkan, incluso si eso significa destruir su relación con Özge? Por otro lado, la mejor amiga de Özge, Elif, está tratando de ayudarla a superar este mal momento, brindándole su apoyo y ofreciéndole consejos para que pueda tomar la mejor decisión. Sin embargo, Elif también tiene sus propios problemas y preocupaciones, y sus consejos a veces son un poco cuestionables, poco objetivos. ¿Estará Elif realmente ayudando a Özge a encontrar la felicidad, o la estará llevando por el camino equivocado, influenciada por sus propias experiencias y frustraciones? Y no podemos olvidarnos de los padres de Serkan, que siempre han sido un factor de tensión constante en la relación. Su actitud controladora, sus expectativas poco realistas y su intromisión constante en la vida de Serkan han puesto a prueba su relación con Özge en numerosas ocasiones. ¿Cómo influirán los padres de Serkan en esta nueva crisis que amenaza con destruirlo todo? ¿Estarán de su lado, brindándole su apoyo y comprensión, o intentarán separarlo de Özge, convencidos de que ella no es la mujer adecuada para él? Además de los secretos familiares y las intromisiones de terceros, otro factor que amenaza con destruir la relación entre Serkan y Özge es la presión mediática. Como figuras públicas, su relación está constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación y de los fans. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen es analizado al detalle, y cualquier rumor o especulación puede generar un verdadero escándalo que ponga en peligro su reputación y su estabilidad emocional. ¿Cómo pueden Serkan y Özge mantener su relación a flote en medio de tanta presión, de tanta exposición pública? ¿Serán capaces de proteger su intimidad, de mantener su relación alejada de los focos y de evitar que los medios de comunicación interfieran en su vida privada? Pero volvamos a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí: ¿el amor vencerá la tormenta?
Yo personalmente creo que sí. Creo firmemente que Serkan y Ozge tienen una conexión muy fuerte, un amor verdadero que ha superado muchos obstáculos en el pasado y que tiene el potencial de superar cualquier adversidad que se presente en su camino. Si son capaces de ser honestos el uno con el otro, de luchar con uñas y dientes por su relación, y de aprender de los errores que han cometido, creo que podrán superar esta crisis y salir aún más fortalecidos como pareja. Pero no será fácil, ni mucho menos. La tormenta es grande, los secretos son profundos y las heridas son dolorosas. Será una batalla dura, una prueba de fuego para su amor. Pero si realmente se aman, si están dispuestos a hacer todo lo necesario para salvar su relación, creo que podrán vencerla y demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La clave estará en la comunicación. Serkan y Ozge deberán hablar, hablar y hablar. Deberán expresar sus sentimientos más profundos, sus miedos más ocultos, sus dudas más apremiantes. Deberán escucharse mutuamente con empatía y comprensión, tratando de ponerse en el lugar del otro. Deberán recordar por qué se enamoraron en primer lugar, qué fue lo que los atrajo el uno del otro y todo lo que han construido juntos a lo largo de su relación. Y sobre todo, deberán perdonarse. El perdón es fundamental para superar cualquier crisis en una relación. Serkan y Ozge deberán perdonarse mutuamente por los errores del pasado, por las mentiras dichas y las verdades ocultas, y aceptar que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos. Deberán dejar atrás el resentimiento y la desconfianza y concentrarse en el futuro, en construir una relación más fuerte y sólida, basada en la honestidad, la confianza y el amor verdadero. En definitiva, creo que Serkan Ozge, El amor vencerá la tormenta, es una historia sobre la resiliencia del amor, sobre la capacidad de superar los obstáculos, sobre la importancia de la comunicación y el perdón. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero no es fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio, pero que vale la pena luchar por él, porque es el sentimiento más poderoso y transformador que existe. Y ahora, para terminar este análisis exhaustivo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la tormenta que se avecina en la relación entre Serkan y Ozge, causada por una serie de secretos ocultos que están saliendo a la luz. Hemos analizado el papel de los personajes secundarios, la presión mediática, y la importancia de la comunicación y el perdón. Y hemos llegado a la conclusión de que si Serkan y Ozge realmente se aman, podrán superar esta crisis y salir aún más fortalecidos. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por haber visto este vídeo. Espero sinceramente que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Serkan y Ozge podrán superar esta tormenta que se cierne sobre su relación? ¿Qué secretos creen que están ocultando? ¿Qué personajes secundarios creen que tendrán un papel más importante en la trama? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre todo esto con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.